Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana y arrancamos con esta ruta judicial. Ya le informé, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo inició con las entrevistas para seleccionar a las y los candidatos a jueces, magistrados, ministros, y precisamente para analizar todo el tema, todo el proceso de cómo va la reforma judicial y comenzar y darle el banderazo de salida a esta nueva sección de ruta judicial. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en el estudio la consejera del INE, Norma de la Cruz. También nos acompaña la magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Emilia Molina, y Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo Media Group. Bienvenidos a todas y Raimundo, gracias por estar aquí conversando con nosotros de este tema tan relevante para México. Y me gustaría comenzar con usted, consejera, preguntándole sobre cómo va el proceso desde el INE para echar a andar esta reforma judicial, que lo que sabemos y lo que hemos visto es que es un proceso inédito, un proceso complicado de hacer. Yo creo que todos se reconoce que es un proceso por ser inédito y por ser tantos los cargos que se van a elegir en el primer domingo de junio, pues es complicado. ¿Cómo va la coordinación y todo el proceso para llegar a las urnas? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar aquí en Ruta Judicial y poder compartir con la ciudadanía mucha de esta información. ¿Cómo estamos ahorita en el INE? Nosotros estamos en modo electoral, ¿no? Ahora sí que estamos, para nosotros todas las horas y días son hábiles, y vamos avanzando en la organización del proceso. Más tarde, si me permiten, me traje las boletas, por ejemplo. Sí. Tenemos ya algunas cosas avanzadas, el diseño de las boletas ya las tenemos y queremos presentárselas a la ciudadanía porque va a haber algunas diferencias en este proceso electoral. Sí. Entonces, les hablábamos que teníamos boletas tamaño carta. Este es el tamaño de las boletas tamaño carta. Una de las diferencias que tiene que ver este proceso es que en el que tuvimos en junio del 2024 era una persona, un voto, ¿no? Aquí la lógica es un poquito distinto, porque en el caso de para la Suprema Corte, ¿no? Porque también en el decreto nos dice que tenemos que votar hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres. En este diseño, la idea es que cada persona puede... Tú lees la lista de todas las mujeres que van a estar nominadas por los 3 poderes, bueno, por los consejos, comité técnicos, que entregarán la lista el 12 de febrero, por lo menos al Senado, al INE nos tienen que entregar la lista, se integrarán estas listas y aquí cada ciudadano elegirá a la persona que decida con un número. Entonces, si tú quieres votar por la número 18, 29, 33, le pones aquí 28, 39, 33. Los 2 dígitos van en el mismo cuadrito y lo mismo para varones, ¿no? Entonces, ya ves que el voto va a ser segregado. Y este es el tamaño de media carta. Y también tenemos, este es para la Suprema Corte. Sí. Para el Comité del Tribunal de Disciplina, perdón, Tribunal de Disciplina. Judicial, sí. Este es media carta. Y ustedes pueden ver el mismo diseño. Tenemos la lista de mujeres, la lista de hombres, y aquí nos marca que puedes votar hasta por 3 mujeres y 2 hombres. Ya es el tamaño de la boleta. En el caso, por ejemplo, de la Sala Superior, también el listado, ¿no? Ahí podemos votar hasta por 2, ¿no? Un hombre y una mujer. Y también... este es el de esta es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Tenemos la Sala Superior y las salas de circunscripción. Recordemos que tienen 3 integrantes cada sala de circunscripción regional y nosotros, cada uno estará votando por su respectiva sala. Entonces la boleta será un poco diferente en todo el país y obviamente todavía tenemos dos diseños de boleta que estamos por aprobar en los próximos días, que es para la elección de los magistrados de circuito y los juzgados de distrito. Aquí es donde se viene un poco más la complejidad de las boletas, porque viene una serie de especialidades. Tuvimos que hacer una armonización, digámoslo de alguna manera, de la geografía electoral con la geografía judicial. Todavía estamos a la espera de que formalmente el Consejo de la Judicatura formalmente nos notifique que decidió no cambiar la geografía judicial. Entonces nos vamos con esta y estamos organizando
desde una lógica donde en este proceso electoral tendremos 73,000 más o menos casillas seccionales. Esto es decir, vamos a tener por lo menos una casilla por cada sección. ¿Y qué va a pasar en esas secciones donde tenemos más de o cerca de 3,000 electores? Vamos a tener un mayor número de funcionarias y funcionarios de casilla para que podamos atender a este mayor número de gente. En este momento estamos ya haciendo la selección de los y las capacitadoras electorales y supervisores electorales. Sí. Entonces, como ves, nosotros estamos en modo electoral, pero bueno. Sí, con mucho trabajo. Voy a regresar ahora con la consejera. Quiero con la magistrada, perdónenme, magistrada, quiero ir con Raimundo porque efectivamente ya nos dice la consejera, es un proceso muy complicado. Nada más de ver las boletas, yo no sé qué tanto interés ciudadano y qué tan fácil pueda ir a votar por un número para todos los cargos que se van a votar, y por eso estamos haciendo aquí en el Heraldo de México pues un esfuerzo para que se entienda más de qué va la reforma judicial y también cómo se podrá llegar a las urnas el primer domingo de junio. Raimundo, ¿cómo estás viendo todo el proceso? Y cuéntanos más de este especial que estamos publicando hoy en el Heraldo de México y de lo que vamos a tener en todas las plataformas con esta ruta judicial. Ok, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Empiezo con lo del suplemento. Sí. A partir de hoy, el Heraldo Media Group inicia, pues es una cobertura muy amplia en todas las plataformas. Estamos hablando del periódico impreso, la radio, la televisión, nuestro portal de internet, incluso va a haber por ahí podcast y otros productos, con este suplemento que se llama Ruta Judicial 2025, que es un ABC, bolitas y palitos, de cómo va a ser este camino que pues se prevé tortuoso de aquí al 1 de junio para que se elijan ministros de la Corte, magistrados y jueces. Entonces va a ser un producto que se va a estar publicando regularmente, donde se trata de explicar de la manera más sencilla, más simple, pues todo lo que está ocurriendo y en qué etapa va el proceso. Como decía bien la consejera Norma, pues están en modo electoral, pero sí se avisora un proceso muy complicado a la fecha, y ustedes aquí van a poder ver toda la información. Solamente 18 de los 32 estados han armonizado sus leyes y eso parece estar dificultando un poco la elección. Como sabemos, el Poder Judicial lo tiene suspendido, su mismo proceso, su comité técnico. Entonces eso implica retrasos, implica pues, dificultades extra, sin mencionar el presupuesto. La semana pasada fueron ustedes con la presidenta Sheinbaum, les ofrecieron ampliar el presupuesto que saldría de los fideicomisos del propio Poder Judicial. Me parece que les ofreció 800 millones de pesos extras de esos fideicomisos. No sé si sea suficiente, insuficiente. Lo que sí es que estamos viendo es que va a ser un proceso muy complicado. Si de por sí ya es tortuoso el camino, como decías, tantas boletas, a veces se les complica en las elecciones normales, tradicionales, poner una cruz en un nombre. Sí, claro. Ahora imagínate llenar números, como vamos, parece un crucigrama todo esto. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí está la consejera. Yo lo que he escuchado desde ministras y altos integrantes del Poder Judicial es que no va a haber una participación ni del 13% de todo el padrón o de las listas nominales, pero si acaso un 8%, no sé, pero digamos, hoy lo que se prevé es que va a haber una participación baja. Ojalá que no, porque si ya se va a hacer esta elección, pues que vaya la ciudadanía. Pero déjame, Raimundo, ahorita regresamos con esos temas, preguntarle aquí a la magistrada, que además es representante de presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, pues, ¿qué opina del tema? Porque claramente, pues, en el Poder Judicial, muchos integrantes de este poder no están de acuerdo con la reforma, no estuvieron de acuerdo con la reforma, con lo que finalmente se pasó en el Congreso, que fue una reforma constitucional. Y bueno, ahora hay procesos, hay suspensiones para que el Comité de Evaluación, pues, elija a los aspirantes, que después van a filtrarse y van a acabar en esas listas de las boletas. ¿Qué nos dice de todo este proceso? Porque pues queremos escuchar todas las voces y aquí este foro es plural y por eso nos interesa mucho conocer su postura. Gracias. Bueno, claramente dijimos desde hace muchos meses en estos espacios que además nos abrieron, que la reforma implicaba violación de derechos humanos no solamente para las personas que formamos parte de los poderes judiciales, sino principalmente para la población de México. Ciudadanía. Evidentemente, todos los derechos relacionados con el acceso a la justicia.
No es algo que hayamos dicho solamente desde el Poder Judicial, creo que esto es importante. Las voces expertas a nivel internacional, por ejemplo, la relatora de la ONU para materia de independencia judicial, la Comisión Interamericana, tuvimos una audiencia en noviembre donde claramente los comisionados dijeron que pues esto era una ruta de manual, así lo expresó uno de los comisionados, hacia un régimen autoritario donde se tendrá el control de uno de los tres poderes cuando ya se tiene el de los otros dos. Pero dicho esto, que está todavía en litigio, está en litigio todavía a nivel nacional y está en litigio a nivel internacional, claramente tenemos problemas de implementación porque la propia reforma se hizo al vapor, eso lo sabemos y se ha reconocido por todas las partes involucradas, tiene muchas contradicciones en sí mismas, por ejemplo, el tema de que es el Poder Judicial de la Federación reconoce una facultad hasta ahora para todo el país, es decir, nosotros como miembros del Poder Judicial de la Federación conocemos asuntos de todo el país y esto se reduce a que, por ejemplo, las personas de Ciudad de México solo votarán por los de Ciudad de México, pero claramente no necesariamente se va a litigar solo a los juzgados o colegiados de la Ciudad de México, sino que se puede tener acceso a otros que no se eligieron. Entonces, esta parte de la democratización aparente, pues no va a ser tal. Pero además de eso, tenemos muchas violaciones a la suspensión. Tenemos más de 250 suspensiones que se han dictado en juicios de amparo y esas han sido desacatadas en violación a lo que establece la fracción 17 del 107 constitucional. Pero además tenemos también una implementación que no cumple con los propios estándares de la Constitución, porque la Constitución no habla, por ejemplo, de esta armonización entre los circuitos judiciales y los circuitos electorales. La propia Constitución establecía ciertos parámetros y el Senado pone ciertas fechas que tampoco se cumplen. Es decir, ha estado todo tan tropezado en la propia implementación que pues se prevé que haya ciertamente elecciones de cargos que son esenciales para la vida del país, para la vida social, política y jurídica del país, que no van a tener este conocimiento pleno de la sociedad de lo que se está eligiendo. La iniciativa del entonces presidente López Obrador, en su exposición de motivos, decía que la sociedad que no conoce al Poder Judicial, es decir, la que no está inmiscuida directamente con el Poder Judicial, no entiende lo que es el Poder Judicial. Entonces yo realmente me preocupa mucho ya en esta implementación de lo que es hoy por hoy letra vigente de la Constitución, ¿quién va a saber qué hace un juez, por ejemplo, especializado en competencia económica y cuál de los candidatos será el mejor para ese cargo específico y cuál es la diferencia con un juez de concursos mercantiles o con un tribunal colegiado en materia, por ejemplo, un pleno de circuito, es decir, o pleno regional, perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que hacen los ministros de la Corte, con lo que hace un tribunal colegiado, etcétera? Entonces, al no saber la propia población cuáles son las facultades, cuál es la trascendencia de cada uno de estos funcionarios, pues va a ser un poco más complejo todavía que se vote y que se elija el mejor perfil. Cuando hemos votado por otros cargos, pues sí, evidentemente tenemos políticas públicas que se proponen y entonces hay campañas y entonces se puede llegar a saber por quién se puede simpatizar más. En el caso del Poder Judicial no es así y yo creo que eso enrarece más esta elección. Consejera, ¿hay tiempos definidos? Porque la elección está planteada y yo lo que he escuchado de los políticos y de los líderes del Senado, de la Cámara de Diputados, es que va el primer domingo de junio y hay tiempos y están muy justos, muy ajustados y hay suspensiones, por lo menos en lo que tiene que ver con la elección de los candidatos aspirantes del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Se puede ir con qué candidatos? ¿Se van a quedar sin candidatos si es que no se resuelven estas suspensiones? Y ahorita voy a regresar con la magistrada para que nos explique ya ese punto de vista. Es bien interesante porque nosotros desde el Instituto Nacional Electoral, pues obviamente hacemos lo que nos marca la ley y lo que publicó el decreto y hay contradicciones y hay todas estas problemáticas las estamos viviendo desde el Instituto Nacional Electoral, porque justamente y entendemos por una parte todo este movimiento de los amparos, las suspensiones,
están ahí, ¿no? Y mira, nos siguen multando, y obviamente estamos muy pendientes de ahorita que se hace un par de días ya el comité del Consejo de la Judicatura ordena que se concentren todos estos amparos y bueno, esperemos que eso nos dé mucho más luz, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, a diferencia de los procesos electorales federales, donde nosotros en el INE sí tenemos una responsabilidad de registrar candidaturas, de hacer una revisión, toda esa responsabilidad se queda en los comités técnicos de evaluación. Y incluso ahí te dice claramente ahí en su convocatoria de convocatorias, aquella primera que sacó el Senado, ¿no? Nos decía que, porque nos dice, por ejemplo, esto que hablábamos, si es el voto universal, aquí no es un voto universal, ¿no? O sea, no vamos a votar todos por todos y todas, ¿no? Efectivamente, tuvimos que hacer una armonización porque de otra manera va a ser muy difícil que puedas instalar casillas, ¿no? Si no teníamos porque efectivamente los circuitos judiciales, algunos coinciden con las entidades federativas y otras no, y tuvimos que hacer unos ajustes. Entonces, ¿qué nos dice esta primera convocatoria? Dice que el 12 de febrero el Senado nos tiene que dar una lista con las personas ya que van a integrar, las personas aspirantes, ¿no? Las personas aspirantes a juzgadoras. Y ahí no te dice qué hacer en caso de que uno se cancele. ¿Qué pasa si los comités no terminan? Te dejó ahí lagunas. Hay muchas lagunas. Y es que aquí hay una cosa, y te decía, bueno, quien no presente su lista, se va a quedar sin listas, y una vez que le demos la lista al INE, ya no podemos incluir a nadie más. Entonces, va a ser bien interesante llegar a esta fecha del 12 de febrero, que el Senado tiene la obligación de darnos ya la lista depurada, porque y esto, o sea, esto no es el capricho del INE, estas son las reglas que se pusieron ellos, ¿no? ¿Qué temas tenemos? Pues nos pone en una cosa bien, obviamente, complicada, porque por un lado nosotros el 12 nosotros tenemos todos nuestros cálculos así, de que el 12 de febrero nos dan la lista y a las pocas horas se va para ya hacer el diseño de las boletas, para ir a imprimir, para hacer toda nuestra campaña de promoción. Y entonces, ¿qué pasa si no nos da la lista el Senado? Pues no va a haber elección porque no vamos a tener personas en las boletas. Sí. O sea, sí es importante comunicar esto. O sea, cada parte del proceso que estamos viviendo, ¿no? tiene su camino legal. Todo esto, o sea, si bien, por ejemplo, nosotros hicimos este marco geográfico para ayudarnos en términos operativos, nosotros no estamos cambiando la división geográfica judicial. No podemos, eso no es nuestra tarea. Sin embargo, pues tenemos que hacer práctica operativa esta elección. Entonces, y la idea también es que, aparte de todo esto, tenemos que facilitar, y aquí se viene todo este ejercicio que nos va a demandar a todos, a los tres poderes, a las asociaciones, a los medios de comunicación, hacer esta pedagogía judicial. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé, cuando nos escuchan y dicen circuitos, ¿qué será eso? ¿Con qué se come? ¿Cuál es la diferencia entre un ministro y una magistrada? ¿Qué es una magistrada electoral y una magistrada de circuito? Y ya cuando hablamos de especialidades, pues vamos a enloquecer, porque hay una gran... O sea, efectivamente, tenemos, por un lado, hacer esta pedagogía electoral para dar la información mínima que los y las electoras necesitan para poder ejercer su voto. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues no lo puede hacer solamente el INE, ¿no? Eso está claro. Y aquí sí va a tener que hacer el trabajo de los tres poderes, pero sobre todo de estas asociaciones de magistradas que nos pueden ayudar muchísimo a acercar esa información a la ciudadanía. Porque efectivamente, ¿no? O sea, yo en mi vida cotidiana, yo que vivo donde viva, o sea, ¿cómo voy a saber si es una magistrada o magistrado de primer, segundo? ¿Qué significa eso? Yo creo que tenemos ese gran reto por un lado, y por el otro lado la cuestión operativa y ilegal, porque todavía ayer había un debate en la Suprema Corte si se mantiene o no se mantiene, en fin, que dice, estas contradicciones suspende el comité técnico, pero al otro día le dice, integra a estas personas en la lista, pero luego no, pero sigue sin funcionar. Entonces, todas estas cosas nos tienen obviamente al borde, y nosotros con la obligación de organizar este proceso
con los elementos jurídicos que nos dieron. Entonces, imagínate, estamos bien divertidos. Hay un galimatías ahí en todo esto. Raimundo, hay tiempos oficiales además para comunicar, se supone, todo el proceso, los medios que tenemos esta vocación social y de comunicación masiva también, bueno, parte de nuestra responsabilidad es dar a conocer este tipo de cosas. Pero ¿cómo sientes tú el ambiente social, político? Porque, a ver, hay críticas sobre que esta reforma pues no tuvo todos los consensos, se hizo muy rápido, no tuvo todos los consensos para que se considere una reforma democrática donde participan todos los involucrados, incluida la ciudadanía. Que además pues ahora está de frente a una boleta que pues a lo mejor no va a entender, no va a conocer quiénes son los perfiles, los candidatos, qué hacen, etcétera, 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 si se va a votar hasta por números. ¿Cómo percibes tú el ambiente y si hay posibilidad de que esto se alargue o no se va a hacer, salga como salga el ejercicio el primer domingo de junio? ¿Cómo ves el tema desde lo social, político y la ejecución de toda esta reforma? Lo primero que yo diría es que no se nos debe olvidar algo muy importante. ¿Cómo surge esta reforma? Esta reforma surge, y hay que decirlo con todas sus letras, de una venganza del presidente López Obrador, del entonces presidente López Obrador, contra la Suprema Corte, en especial contra la ministra presidenta Norma Piña. De ahí surge esta reforma. Entonces, algo que surge de una venganza, pues nos tiene metidos en este lío a todos, a políticos, al INE, que al final pues es la parte, digamos, ahorita más vulnerable del proceso. A la sociedad que no sabe ni qué se va a elegir, ni cómo se va a elegir. Entonces, si entendemos esto, pues nos vamos a dar cuenta de que esta elección, pues la van a sacar a como dé lugar, con los perfiles que sean, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos perfiles? Pues el mismo origen de esta reforma nos está diciendo qué perfiles se van por lo menos a estar en la boleta, ¿no? Perfiles que no se atrevan en ningún momento a contradecir una decisión del Ejecutivo, una decisión legislativa del Ejecutivo. Porque de ahí surge todo este lío, ¿no? De todas los fallos en contra que hizo la Corte, en contra de reformas del entonces presidente López Obrador. Entonces, con ese antecedente, díganme qué juez, qué magistrado, qué ministro va a hacer un fallo en contra del Ejecutivo cuando se encuentre en una controversia constitucional. Claro que nadie. Con este Tribunal de Disciplina Administrativa pues va para afuera de inmediato. Entonces, yo creo que el ánimo político ya ahorita es lo de menos, porque hemos visto que el régimen está sacando las reformas a como dé lugar, lo saca todo y no pasa nada. Han visto que no pasa nada, no hay reacciones sociales, no hay manifestaciones, tienen al INE ahora sí que trabajando a contrarreloj y en llamas todos los días, y las partes que están descontentas pues prácticamente no son escuchadas. Ni a la sociedad le interesa porque sienten tan ajeno el tema, no se ha socializado la importancia de lo que es el Poder Judicial en este país, o de lo que era el Poder Judicial en este país, que la sociedad lo está dejando pasar, como ha dejado pasar muchas otras cosas en este régimen que inició en 2018. Entonces yo creo que por ahí la labor de nosotros los medios de comunicación es pues hacerles ver qué se está haciendo de manera muy objetiva, qué se está haciendo, en qué proceso estamos, y por eso nuestra decisión de sacar este tipo de productos, que es la reforma judicial paso a paso, va a ser un producto frecuente, pues por lo menos para llegar un poco más informados, porque ya no hay marcha atrás, eso sí hay que decirlo, y tiene que quedar claro a todos, nos guste o no nos guste la reforma, ya no hay marcha atrás, esto se va a hacer, y pues vamos a ver qué surge de ahí, ¿no? Vamos a ver, yo no sé qué va a surgir de esa elección, yo creo que todos estamos en las mismas, no sabemos qué tipo de Suprema Corte vamos a tener, pero pues sí lo vamos a ir registrando frecuentemente y todos los días en la edición impresa y sobre todo más profundamente en este tipo de estos suplementos. Magistrada, ¿cuál es el objetivo finalmente? A ver, legítimamente ustedes tienen sus recursos, sus suspensiones, porque eso existe hoy en el derecho, en la justicia, y es lo que ustedes han echado mano de lo que, pues de lo que saben hacer y de lo que ustedes creen que, bueno, pues es todavía el Estado de Derecho como se tiene que cumplir. Pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo de estas suspensiones? Que no se cumplan los tiempos de la reforma judicial, que se frene la reforma, etcétera. ¿Cuál es finalmente el objetivo que ustedes tienen con estas suspensiones?
Bueno, hay que aclarar, yo formo parte del comité, pero nosotros no decidimos la suspensión. Sí, fue un juez, ¿no? Fueron varios jueces, tenemos 2 notificadas, pero hay que aclarar que las demandas de amparo, igual que en otras materias, fueron presentadas no solamente por personas juzgadoras. Hay amparos que se han presentado por la sociedad civil, por asociaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es un juicio de amparo? Pues básicamente es ir a decirle a un juez, que todavía tenemos, de estos independientes que todavía se animan a hacer cosas en contra del régimen, porque justo un amparo es decirle, oye, este acto de autoridad creo que me está violando derechos humanos. Y entonces el juez de distrito tiene la obligación constitucional de decir, voy a revisar si puedo detener los efectos de este acto, es decir, que este acto que me están diciendo que puede violar derechos humanos se suspenda, y entonces en lo que tramitamos nos dan toda la información, todas las pruebas, y en todo caso ya podríamos revisar si el acto viola o no viola derechos humanos. Pero mientras vamos a suspenderlo para que no siga violando derechos humanos. Entonces eso sucedió en estos amparos. Son más de 250 que hay en contra incluso desde el principio de que se estaba discutiendo la reforma, y después respecto de la implementación. Cuando nos notifican a nosotros, que fue reciente, en la semana pasada nos notificaron que nos habían vinculado, porque los comités no somos autoridad responsable, por lo menos en los que nos han notificado, sino que nos vincularon a cumplir para que se suspendiera la actividad de los comités, de los 3 comités, y se pudiera revisar si efectivamente hay violación o no de derechos humanos en toda esta implementación, no solo en la reforma, sino en la implementación. Cuando nos notificaron, insisto, la Constitución no establece opciones para cumplir. La fracción 17 del 107 constitucional establece claramente que la autoridad que desobedezca una suspensión de un juicio de amparo debe ser sancionada penalmente, expresamente lo dice. Entonces, pues no hay opciones, aunque las han tenido, pero en un Estado de Derecho, a quien un juez le dice que haga o deje de hacer algo, no puede decir, es que yo creo que el juez no tiene razón y entonces yo no la cumplo. Claro. Sino que pues la cumplo, y si no estoy de acuerdo, pues impugno, porque para eso son las reglas. Hoy por hoy todavía ese es el Estado de Derecho en que vivimos. Obviamente de los 3 comités, solo uno, el nuestro, acató. Sí existe disposición que dice qué hacer si uno de los comités no termina, pero no somos los comités. Los comités no vamos a decir quiénes son los candidatos, los comités no se los vamos a mandar al Senado. El comité, por ejemplo, del Poder Judicial, lo que tendría que hacer, si es que se levanta la suspensión, es hacer la evaluación. Después, si hay más de 2 candidatos por cada uno de los lugares que se van a someter a elección, tendría que haber una tómbola nuevamente y sacar de ahí 2 por cada uno de los lugares, mandárselo al Pleno de la Suprema Corte, y la Suprema Corte, por mayoría de 8 votos, si no tiene 8 votos tampoco habría lista. Entonces, la Suprema Corte el 7 de febrero, a más tardar, tendría que mandarle la lista al Senado. Es decir, quien manda las candidaturas no son los comités. Los comités tendremos la facultad solamente de hacer evaluación de los mejores perfiles en las reglas que se fijaron por cada uno. Hay que aclarar que nuestro comité fue el único que puso un examen escrito para todas las posibles candidaturas, para también entrevistas, y bueno, eso está suspendido, pero la Constitución dice que si uno de los poderes no remite sus candidaturas, entonces la elección se llevará a cabo con los candidatos y candidatas de los otros 2 poderes. Entonces sí está previsto eso, no en la convocatoria del Senado, sino en la propia Constitución. ¿Qué es lo que se prevé? Pues que si no se revoca de alguna forma esta decisión, ayer la Suprema Corte, ante petición expresa de las ministras, de 3 ministras, dijo que la suspensión no se tocaba, pero no se tocaba en esas solicitudes. Todavía hay recursos que pudieran presentarse. Si no se llegara a destrabar esto, el Poder Judicial no tendría candidaturas, y entonces las boletas pues tendrían solamente 4 candidatos, 2 de cada uno de los otros 2 poderes, y los candidatos que van con elección directa, con candidatura directa, porque son los que no declinaron. Bueno, tenemos que concluir en 1 minuto, minuto y medio, por favor. Consejera, pues viene un proceso muy difícil, muy complicado para el INE. Mi pregunta, digamos, final sería,
si no sale bien la elección, va a ser culpa del INE, del árbitro y organizador de las elecciones judiciales. Mira, es que esta es otra de las cosas geniales. Todos nos avientan al INE. Como el INE es bueno, no es que yo sea consejera del INE, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y es la institución del Estado mexicano con mayor credibilidad. Y entonces, mira, este diseño legal y todo esto no nos tocó a nosotros al INE. A nosotros nos toca implementarlo. Vamos a cumplir con todo lo que nos manda la ley, porque efectivamente, mira, como somos el eslabón más débil, porque por un lado tenemos los amparos, por otro lado nos dicen que tenemos que cumplir, porque también hay todo un debate si los amparos en materia electoral se aplican o no. Esto es todo un debate que hay. A nosotros partimos de que en materia electoral no hay amparos, entonces no es que estemos desobedeciendo, o sea, se vuelve toda una cosa de interpretación bien interesante. Ahora, ¿va a salir bien y va a salir mal? A ver, el INE no lo hace solito. Nosotros hacemos las elecciones con la ciudadanía y ahorita nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo y por favor, si en unas semanas vamos a empezarlos a visitar para ser funcionarias y funcionarios de casilla, nosotros lo que estamos haciendo es echar a andar el trabajo que nos toca. Seguramente al ratito ya les notificarán que ayer aprobamos la distribución de tiempos de radio y televisión, ¿no? Ya sabemos que algunas compañías y concesionarios no están muy a gusto porque vamos a tener que hacer un gran trabajo de promoción. Como bien decías, no va a haber una campaña como se la imaginan de que tengamos debates con 85 candidatos diciendo quiero juzgarte, vota por mí. No, vamos a hacer campañas de difusión y ese tiempo oficial lo vamos a hacer para hacer esta difusión. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno? ¿Qué sí podemos hacer? Y obviamente nosotros no podemos decir, vamos a organizar una elección con un porcentaje de participación pequeño. Nosotros tenemos la obligación de organizar la elección para el 100% y eso sí estamos haciendo desde el INE todo esto va a ser posible con el apoyo de toda la ciudadanía y por favor ábranos la puerta. Gracias. Y de los medios, Raimundo, gracias consejera Raimundo Sánchez, una conclusión. Bueno, pues a nosotros nos toca informar de la manera más adecuada, más objetiva y bueno, pues salga como salga, pues lo tenemos que estar reportando, informando y algo que nada más quiero subrayar de este asunto es que yo sé que el INE no tiene la culpa, yo sé que el INE está haciendo su mejor esfuerzo, pero al final el que va a pagar los platos rotos va a ser el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ahí está. Magistrada, ¿algún comentario final? Bueno, que realmente las consecuencias de este previsible desastre no van a ser realmente ni para el INE ni para el Poder Judicial, va a ser para México. Va a ser para la ciudadanía, para una destrucción democrática si no se hace, si esto, lo que se dijo que íbamos a obtener una mejor justicia no se logra, eso va a ser una consecuencia para México. Hay que recordar también que todas estas problemáticas, comenzando por la del dinero, tenemos que reproducirla dentro de 2 años. Entonces no tenemos dinero hoy, no sé cómo vamos a tener para 2017 y luego cada 9 años, 2027, porque así está. 2027, pero además luego cada 9 años y entonces es un problema mayúsculo que no tiene solamente impacto económico, político o en jurídico, sino que tiene un impacto social porque la función jurisdiccional, y yo agradezco mucho que los medios se involucren en la difusión, porque efectivamente lo que tenemos es que las personas juzgadoras tenemos trabajos contramayoritarios y precisamente por eso estamos a favor de proteger a los derechos de aquellos que ni siquiera votan y aquellos que son en grupos de atención prioritaria, que pues no es lo más popular hacerlo. Entonces, pues ojalá la ciudadanía se involucre y conozca. Muchas gracias a los medios. Gracias, magistrada Emilia Molina, que además es integrante de este Comité de Evaluación del Poder Judicial. Raimundo Sánchez, subdirector de aquí del Heraldo, subdirector editorial de El Heraldo de México. Y consejera, muchas gracias también, consejera del INE, Norma de la Cruz, por haber participado aquí en este análisis. Y bueno, pues seguramente haremos más mesas de estas para informar sobre lo que está sucediendo con esta elección y con todo el proceso de reforma del Poder Judicial. Muchas gracias a los tres por haber venido. Gracias.